Bien, seguidamente el doctor y buen amigo don Juan José Tirado Darder, presidente del Colegio de Enfermería de Valencia y del Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana, va a presentar la sesión que hemos titulado en interrogante Modelo multifocal para la enfermería del siglo XXI. Fíjense, a pesar de las crisis sanitarias, de las crisis institucionales, a pesar de todos los pesares, sigue habiendo enfermeras preocupadas por las necesidades de los ciudadanos en materia de salud y de cómo mejorar la capacidad de los profesionales y las organizaciones para cubrir adecuadamente dichas necesidades. El doctor Gonzalo Duarte y la doctora María Begoña Sánchez van a proponernos algo. Espero que sea de vuestro interés, sin duda, novedoso. Hola, buenas tardes. Hoy tenemos la conferencia El modelo multifocal para la enfermería del siglo XXI. Y tenemos la gran suerte de contar con dos personas especiales, dos personas con un gran conocimiento sobre esta materia. Por un lado tenemos a la doctora María Begoña Sánchez Gómez, enfermera, máster en calidad, medio ambiente y salud laboral, experta en calidad de las instituciones sanitarias. Ha sido directora de calidad en la consultoría de C, Cuidados Sociosanitarios. También ha sido directora de enfermería en el Servicio Andaluz de Salud y diversos estudios le acompañan, convocatorias de competitividad y autofinanciadas, con más de 30 años de experiencia. También es autora, junto con el doctor Duarte, del diagnóstico NANDA, riesgo de deterioro de la función cardiovascular. Actualmente es mentora del proyecto Nunca Solo, centrado en las personas mayores en riesgo de soledad. Docente en la Escuela Universitaria de Enfermería Nuestra Señora de Candelaria. Le preocupa que la docencia tenga sentido desde la evidencia científica y es representante de las competencias enfermeras y mejora siempre la visión del futuro de la profesión enfermera. Por otro lado, también contamos con el doctor Gonzalo Duarte Climent, enfermero, máster en Economía de la Salud y Gestión. Esperado que el Ministerio reconozca la especialidad y actualmente es profesor de Salud Pública, Educación para la Salud y Bases Teóricas y Metodológicas de la Enfermería en el UEENS de Candelaria, en Tenerife. 30 años de experiencia y ha trabajado en atención primaria y hospitalaria. Formó parte de los proyectos de puesta en marcha de gestoras de casos en atención primaria y tuvo una empresa junto a la doctora Sánchez Gómez de consultoría en cuidados, en la que fue gerente. Ha sido jefe de estudios de las unidades docentes en Tenerife y autor, junto a la doctora Sánchez, del diagnóstico NANDA, riesgo de deterioro de la función cardiovascular, que ha sufrido un proceso de validación clínica y vuelve a estar en la taxonomía NANDA, en esta edición 2021-2023. Bien, con ellos vamos a dar comienzo a esta mesa titulada Modelo multifocal para la enfermería del siglo XXI. Cuando queráis. Muchas gracias, doctor Tirado, por la presentación. Bueno, pues venimos a presentarle un modelo de multifocal de cuidados para la práctica enfermera. Saben que actualmente tenemos más de 150 modelos teóricos en enfermería, entre modelos y teorías y filosofías. Y aquí venimos a presentarle nuestra propuesta. Así que gracias por estar ahí y gracias a la asociación por esta oportunidad de asomarnos a esta ventana. Nosotros queremos comenzar nuestra presentación dando las gracias a la asociación por darnos este tiempo para compartir nuestras reflexiones, nuestro análisis y nuestra propuesta, porque el objetivo fundamental que tenemos aquí es proponerles una estructura para la práctica clínica y desarrollar con ustedes esta teoría. Así que, bueno, vamos a intentar exponerla y a ver qué les parece. Nuestras reflexiones tienen varios orígenes, ¿no? Entonces, pues por una parte se inician a partir del modelo de Virginia Henderson y del modelo bifocal de Linda Carpenito y las implicaciones que ambos tienen
para el diagnóstico en NANDA internacional y para la práctica clínica. Y también, por otra parte, pues la separación que hay o que parece que hay entre la academia, entre las universidades, lo que enseñamos en las universidades, y la práctica que se desarrolla después en los centros sanitarios, centros atención primaria, atención especializada, atención hospitalaria. Como les decía, una de estas reflexiones parte del modelo de necesidades básicas y del desarrollo humano de Virginia Henderson, que decía que la enfermera, en la primera traducción que tuvimos del modelo de Virginia Henderson, decía que la enfermera ayuda al paciente a seguir el plan de tratamiento en la forma indicada por el médico. Y por otra parte, colabora con los demás miembros de este grupo. Durante mucho tiempo, esta fue la traducción con la que se trabajó en España, de qué es lo que hace la enfermera, qué trabajo hace la enfermera. Según Henderson, la enfermera tiene un rol propio, que es competencia exclusiva de las enfermeras, cuya responsabilidad de las propias acciones y del resultado final es de las enfermeras, en el que tiene autoridad total y tiene control pleno. Y por otra parte, hay un rol de colaboración en el que la enfermera realiza actividades de tratamiento que están prescritas por otro profesional, tratamiento y control, en el que los problemas se formulan con terminología médica y que hay responsabilidad sobre las acciones que hace la enfermera, pero no sobre el resultado final. Es decir, la enfermera no interviene en el resultado en salud del paciente o en calidad de vida. El control lo realiza otro profesional desde el punto de vista del rol de colaboración y la autoridad para determinar qué es lo que se hace la tiene otro profesional. De manera que la actuación enfermera desde el punto de vista del rol de colaboración se hace para aplicar tratamientos prescritos por los médicos, cuidados derivados de ejecutar las órdenes médicas, el control del estado del paciente, control y vigilancia, la prevención y el control de la aparición de complicaciones, el tratamiento y control de problemas que ya existen. Además, pues nos encontramos con que en un esfuerzo por, digamos, integrar el pensamiento de Virginia Henderson en el siglo XXI, pues la profesora María Teresa Luis Rodrigo, María Victoria Navarro y Carmen Fernández Ferrín, entre otros, pues deciden hacer un acercamiento al modelo de Virginia Henderson y una adaptación, de manera que el rol propio se define o se nombran los problemas como un modelo desde la perspectiva de un modelo enfermero, nombrando los problemas del área de competencia enfermera, en taxonomía NANDA. Recordamos aquí que la NANDA no existía cuando Virginia Henderson enunció su modelo y que María Teresa Luis Rodrigo hizo un esfuerzo importante durante mucho tiempo para traducir las versiones de la NANDA, las ediciones de la NANDA, ¿no? Y que el rol de colaboración se nombraba como problemas de colaboración con terminología médica y como, por tanto, como complicaciones potenciales, siguiendo el modelo bifocal de Linda Carpenito que enunció en el año 1983. En este modelo, el área de actuación de la enfermera se nombra como diagnóstico de enfermería y el área de intervención del médico o de otros profesionales de salud se nombra como diagnóstico médico. Ella define entonces un área intermedia en el que los problemas se denominan problemas interdisciplinarios con terminología médica y como complicaciones potenciales. Esto se hace en el año 1983. Y esto tuvo durante mucho tiempo repercusiones, o ha tenido, sigue teniendo repercusiones en el campo de la salud, en la práctica de las enfermeras, ¿no? Esta primera parte nos llevó a la siguiente reflexión. Si nosotros incorporáramos la visión de diferentes terapeutas o diferentes profesionales abordando a un paciente, la visión de las complicaciones potenciales y de los problemas interdisciplinares se ampliaría, de tal manera que si tenemos médicos, tenemos enfermeras,
tenemos trabajadores sociales, tenemos psicólogos, tenemos fisioterapeutas. Las áreas de problemas interdisciplinares aumentan. Si nosotros lleváramos este modelo hasta el final, lo que sucedería es que los problemas interdisciplinares irían creciendo y el área específica de la enfermería, que son los diagnósticos de enfermería, irían disminuyendo. De tal manera que el rol de colaboración de la enfermera cada vez aumenta más en detrimento del rol propio. Y esta fue la primera disonancia que nos encontramos. De tal manera que empezamos a preguntarnos, bueno, entonces cuando intervienen varios profesionales sobre el mismo problema, ¿cómo se debe llamar? ¿Y esto realmente es un problema de la persona cuidada, es un problema del paciente? ¿O no es más un problema de la persona que cuida, un problema de la enfermera? ¿Cómo definir en ese marco qué hace la enfermera? Nos dimos cuenta que lo bifocal estaba impregnando totalmente el discurso, hasta el punto de que lo bifocal, en algunos momentos, más que bifocal, parece bipolar. Por ejemplo, seguimos hablando de actividades propias frente a actividad delegada, como si no fuese propia, ¿no? Como si fuese impropia. Hablamos de enfermeras muy competentes, enfermeras especialistas, con un alto nivel de formación, con un alto nivel de competencia, sin embargo, trabajando donde no deben trabajar o donde no son eficientes porque su expertez no se utiliza. Seguimos hablando de prescripción delegada frente a orden de dispensación, que es lo que nos marca la ley. Seguimos hablando de trabajar bajo protocolo y sin embargo hay una tierra de nadie para las pruebas complementarias o para la exploración física, donde no sabemos muy bien hasta dónde debemos llegar. Después tenemos una paradoja y es que ahora que estamos viviendo estos tiempos de pandemia, todo el mundo habla de cuidarse. Ustedes pueden consultar cualquier periódico de tirada nacional y todos tienen un apartado de prensa saludable, ¿no? Donde cómo mejorar tu salud, cómo autocuidarte, cómo cuidarte. Todos hablan de cuidado, sin embargo, en ninguna de esas secciones aparece una enfermera como la voz que explica el cuidado. Como consecuencia de todo ello, nos encontramos con que todo el equipo de salud delega en la enfermera. Sin embargo, paradójicamente, cuando un médico habla de enviar a un paciente a otro médico, lo que está haciendo es derivar. Cuando un médico deriva a un psicólogo, cuando un médico deriva a un trabajador social, cuando un trabajador social deriva a un médico, cuando un psicólogo deriva a un médico o un especialista médico deriva a otro especialista médico. Siempre se habla de derivar. Sin embargo, en el lenguaje con respecto a la enfermería siempre es delegar. La enfermera parece que ni puede delegar ni puede derivar en otro. La enfermera, como mucho, informa. De nuevo, una impregnación del discurso bipolar. Entonces observamos que en la realidad existen diferentes estilos en la práctica enfermera. Las enfermeras trabajamos al menos de 3 formas diferentes. Nosotros pensamos que podemos definirlas de esta manera. Una práctica técnica sanitaria, que es trabajar en función de hacer aquello que haya que hacer, es decir, que es lo que hago, un acto. Una práctica controladora, que se hace en base a procesos o en base a protocolos, que es hacer aquello que hay que hacer, según los problemas, según un programa de salud que en función de la edad, según el género, y una práctica metodológica o una práctica metodóloga, que se hace en base a cuidados, que es hacer aquello que hay que hacer, pues según el problema que tiene el paciente, según el proceso, el programa de salud, la edad, el género, y según las necesidades de cuidados de los pacientes, centralizado en las necesidades de cuidados de los pacientes. Además, pensamos que en este tipo de práctica, en estos 3 tipos de práctica que podemos visualizar que en algún momento de nuestra práctica profesional hemos llevado a cabo, cuando hacemos una práctica metodóloga, pues somos capaces de realizar una práctica controladora y una práctica técnica sanitaria. Cuando hacemos una práctica controladora, somos capaces de hacer la práctica controladora y la técnica sanitaria. Y cuando nuestra actividad se centra en la práctica técnica sanitaria, pues no podemos abarcar los campos de la práctica controladora ni de la práctica metodóloga. ¿Por qué? Pues porque el desarrollo de las competencias
los niveles de competencia son diferentes, ¿no? Desarrollamos nuestras competencias a nivel diferente. O somos competentes de diferentes formas. ¿Son comparables los resultados que se obtienen con una o con otra práctica? ¿La necesidad de formación es la misma para estos diferentes estilos de práctica? Si nosotros formamos enfermeras metodólogas, seremos capaces de realizar una práctica metodóloga, una práctica controladora y una práctica técnica. Si nosotros formamos a una enfermera técnica, no seremos capaces de desarrollar ni la práctica controladora ni la práctica metodóloga, con todas las repercusiones que esto tiene después para el desarrollo de sistemas de información que nos puedan dar justamente información sobre cómo estamos trabajando las enfermeras y de qué manera podemos ser más eficientes, ¿no? Y además hay que plantearse qué impacto tienen estos tipos de prácticas para el abordaje o el enfoque biopsicosocial, espiritual que decimos las enfermeras que hacemos y que trabajamos con los pacientes, ¿no? Desde ese tipo de enfoque. Aunque luego nos dimos cuenta también que Henderson no escribió exactamente eso. Aquello que nos habían traducido resulta que era más amplio porque nos introdujeron un sesgo que, bueno, pueden pensar si fue inocente o no fue inocente, pero realmente lo que ven aquí coloreado en rojo es lo que no se tradujo en primer lugar y que después Juan Hernández Conesa introdujo o tradujo, tuvo a bien traducirnos en los fundamentos de enfermería en el año 1999. Es que la enfermera ayuda al paciente a seguir el plan de tratamiento en la forma indicada por el médico y por otra parte, como miembro del grupo médico, colabora con los demás miembros de este grupo, así como estos colaboran con ella en la planificación y ejecución de un programa global, es decir, un equipo de trabajo, y que ningún miembro del grupo médico debe exigir de otros actividades que le obstaculicen en el desempeño de su función propia. Además, también nos dimos cuenta que Carpenito escribió en el año 1983 el modelo bifocal, pero que después sufrió diferentes variaciones, ¿no? En el año 1995 escribió, basándose en un trabajo previo que había hecho en el año 1987, que las complicaciones potenciales o problemas de colaboración, ¿no?, se podrían ser enunciados como diagnósticos enfermeros en función del nivel de práctica de la enfermera. Y esto lo hacía basándose sobre todo en las enfermeras estadounidenses, en las que hay enfermeras que tienen 2 años de formación y otras que tienen 4 años de formación, y es que según la formación y la competencia adquirida, el nombre del problema pasaba de ser complicación potencial a problema de colaboración. Además también dijo en una entrevista, pasamos la diapositiva anterior, en una entrevista a la revista Enfermería Global en el año 2009, que no podemos definir la enfermería sin los diagnósticos de enfermería como ciencia. Bueno, pues vistas estas cuestiones, nos queda otra cuestión por abordar, que son que las competencias que están reconocidas en las normas españolas y europeas no dicen que tengamos que llamar a las cosas como rol propio o rol de colaboración, sino que solamente hablan de las competencias enfermeras. La orden 5, que es la que regula el título, habla de las competencias que los futuros enfermeros tienen que obtener a lo largo de los estudios para tener el título de enfermero. El código deontológico del CIE para la profesión enfermera, que es la norma que regula a nivel profesional, que nos regula a nivel profesional, pues tampoco habla en ningún momento de rol propio ni de rol de colaboración, sino que habla de competencias igualmente y de ética profesional. Y luego tenemos un marco legal del que hemos extraído 4 leyes porque creemos que son importantes en el desarrollo de las competencias en España. En primer lugar, vamos a hablar de la orden del 26 de abril de 1973, que es una orden preconstitucional, en el que es el Estatuto del Personal Sanitario No Facultativo de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social, que enmarca las funciones de las matronas, los ayudantes técnicos sanitarios, los practicantes y las enfermeras, y dice así, enfermeras, dentro del ámbito de la colaboración con el médico,
colaboración en la preparación, exploración, la facilitación de información al paciente, etc., ¿no? También habla de cirugía menor, se limitan áreas de funciones muy específicas, dice que la enfermera es responsable del cuidado del entorno, de la esfera psicosocial, de los registros, de la custodia de la historia clínica del paciente. En el año 2001 hay un Real Decreto que es donde se aprueban los estatutos generales de la Organización Colegial de Enfermería de España y del Consejo General, y donde se ordena la actividad profesional, y aquí se da un paso adelante en la definición de las competencias enfermeras. Entonces dice que estas se derivan de la misión de la enfermería en la sociedad. Dice que la misión de la enfermería de la sociedad es prestar atención de salud a los individuos, las familias, las comunidades, en todas las etapas del ciclo vital y en sus procesos de desarrollo. En el año 2003 hay una nueva ley de ordenación de las profesiones sanitarias donde se considera por primera vez como rango de ley las competencias de los profesionales de enfermería, de la enfermera. Aquí no dice que no hay ninguna especificidad sobre funciones, sino que deja la puerta abierta al desarrollo competencial en función del desarrollo profesional, ¿no? Enfermeras de práctica avanzada, enfermeras especialistas, etc. Incluye que los cuidados enfermeros son de responsabilidad exclusiva de las enfermeras. Esto es un elemento muy importante en la ley, porque es la primera vez que aparecen como tales en la legislación, porque antes aparecían como funciones dispersas y en esta ley aparecen como cuidados enfermeros y como competencias enfermeras. Y verán que tenemos aquí una flecha que une la orden del 26 de abril de 1973 con una ley del año 2003 que sufrió diferentes modificaciones hasta su redacción final en el año 2013, o sea, hace 8 años, en el que dice que la ley de 1973 queda derogada y quedan derogadas las funciones que se establecen ahí en tanto que se desarrollen en cada una de las comunidades autónomas las competencias para los profesionales de enfermería, las especialidades y la práctica avanzada. Por tanto, hay algunas comunidades en España que no tienen hechos los deberes y que aunque esta orden del 26 de abril esté derogada, no lo está si la comunidad no ha definido las competencias de las enfermeras y no ha establecido las categorías en las que tenemos que estar, ¿no? Aunque también las evidencias nos dicen que tenemos evidencias de que los modelos teóricos funcionan y que tienen investigación detrás. Tenemos evidencias de que el método enfermero y el diagnóstico es eficiente y aporta calidad al cuidado de la persona cuidada. Tenemos evidencias de que los estilos de práctica existen y que los realizamos las enfermeras. También de que tenemos competencias que se pueden observar en nuestro desarrollo profesional y además son evaluables dentro de los marcos de acreditación. Tenemos evidencias de los estudios de investigación que nos dicen cómo funcionan las intervenciones enfermeras que hacemos con los pacientes y qué nivel de evidencia tienen. Y tenemos evidencia de un marco legal que está cambiando y ampliando las competencias de las enfermeras, sin menoscabo de que esto pueda y deba ser mejorado. Por otra parte, nos dimos cuenta, con el paso de los años, la NANDA va progresando y modificando su postura sobre el uso del diagnóstico médico asociado al diagnóstico enfermero. Si en un principio en esa presentación nos hacía a través del mix Virginia Henderson, modelo bifocal, se intentaba evitar el uso del diagnóstico enfermero, llega un momento en que la NANDA nos empieza a decir que el diagnóstico enfermero puede condicionar las necesidades de cuidado de las personas. Y aun siendo una cosa diferente al diagnóstico enfermero, el diagnóstico médico puede estar dentro. O bien como un problema asociado al diagnóstico, o bien como la definición de una población de riesgo susceptible de tener un determinado problema, un determinado diagnóstico. Asumiendo que la intervención no va a resolver el diagnóstico médico porque no entra dentro de nuestro ámbito, sí se abre la puerta
a una intervención, a un cuidado sintomático, dirigido al problema del paciente, aunque no podamos resolver ese problema asociado que llamamos enfermedad. Aquí tienen un ejemplo. Este es el síndrome de fragilidad del anciano, que es un diagnóstico enfermero generado en España, validado en España, donde pueden ustedes ver que en la característica definitoria del diagnóstico aparecen otros diagnósticos enfermeros. Y en los problemas asociados aparecen diagnósticos médicos. De la misma manera, va a aparecer en la población de riesgo una definición donde se contemplan condiciones clínicas habitualmente asociadas al campo de la medicina. Por último, en los factores relacionados también aparecen etiquetas como el agotamiento, la ansiedad, la debilidad muscular, la obesidad, la tristeza, que nos van a recordar mucho a estos diagnósticos médicos, ¿verdad? Aquí tienen, por ejemplo, nuestro diagnóstico que antes mencionaban en nuestra presentación. Bueno, pues este es nuestro diagnóstico. Como pueden ver, tanto los factores de riesgo, por ejemplo, la ansiedad, que tienen uno, aquí tienen también los niveles de glucosa, los niveles de presión arterial, aquí tienen en las condiciones asociadas diagnósticos médicos. Es decir, la postura de la Ananda evoluciona y asume, sin mayor complejo, que los diagnósticos médicos pueden dar lugar a necesidades de cuidado. Algo que en nuestra práctica clínica, por otra parte, todos vemos con frecuencia. Una cuestión adicional a todo este análisis sobre la bipolaridad o la bifocalidad que nos impregna tiene que ver con la prescripción o con la mal llamada prescripción enfermera. La mayoría de ustedes ya pueden acceder a una credencial de este tipo. Claro, ¿qué es lo que sucede? Que esta credencial nos habilita para el uso de medicamentos. A menudo olvidamos que estos medicamentos tienen tres supuestos. Está el grupo de medicamentos no sujetos a prescripción médica, que vienen regulados por la Agencia Española del Medicamento y que incluye medicamentos basados en plantas que se venden en el canal de farmacia. Después hay un segundo grupo, que son los medicamentos sujetos a prescripción médica. Medicamentos tanto para el uso en proceso agudo como el uso en procesos crónicos. Y por último estaría el grupo de material sanitario para el cuidado. ¿Qué es lo que sucede? Que ese es el segundo grupo el que se ha llevado toda la atención. El segundo grupo requiere que para que una enfermera pueda prescribir esos medicamentos tengamos un protocolo reconocido a nivel nacional. Hace poco se publicó el primer protocolo referido al manejo de medicamentos en relación a las heridas. ¿Qué es lo que sucede? Que a nosotros nos sorprende que no se haya discutido nada ni se haya hablado nada sobre este grupo de medicamentos, que serían los medicamentos no sujetos a prescripción médica. Porque en un estudio que publicamos nos dimos cuenta que para la demanda de atención primaria, entre el 40 y el 60% de las consultas habituales de atención primaria a nivel médico podrían ser resueltos por las enfermeras si se introdujera de forma planificada el uso de estos medicamentos. Fíjense que además hay otra peculiaridad más. No significa que la enfermera no pueda prescribirlo si tiene una acreditación o no pueda ordenar su dispensación, sino que si tú ordenas la dispensación de ese medicamento a un paciente, el paciente iría a la farmacia, pero no le valdría receta verde ni la receta roja, es decir, el descuento al que tiene derecho por estar dentro de la Seguridad Social no sería. ¿Por qué? Porque los sistemas sanitarios regionales y el Ministerio no han regulado cómo debe hacerse, aunque la ley ya dice que tú estás autorizado a hacerlo. De nuevo, esa bipolaridad, ¿no? Esa bipolaridad. Por tanto, llegado a este punto, nosotros pensamos que hemos de reenfocar. Y aquí es donde le vamos a proponer o le vamos a exponer nuestra propuesta de modelo. Todos podemos estar de acuerdo en esta primera cuestión. Todo el mundo dice, hemos de pasar de atender enfermedades a atender a personas. Y dentro de la atención a personas, más concretamente, debemos centrarnos en cuidados. Bueno, pues esto desde un punto de vista teórico nos llevaría a una cosa que ahora se denomina teorías de rango medio. Ya hace unos años, varios autores, publicaron el concepto teoría de rango medio. La idea es la siguiente, la idea es que una disciplina, en este caso la enfermería, se debería definir por aquello que representa su práctica principal, en este caso el cuidado.
y el cuidado responde a un tipo de problemas diferentes. Sin embargo, estando eso investigado, sigue habiendo un salto entre lo que investigamos y conocemos y la práctica de los cuidados. Entonces estos autores nos dicen, tendría usted que desarrollar una teoría de rango medio para intentar reducir esa distancia entre ambos aspectos. En nuestro caso lo que intentamos es proponerle las bases de una teoría de rango medio que describa una práctica clínica que integre estos aspectos, que nos ayude a mejorar ambos aspectos, saltando estas dificultades o estas contradicciones que nosotros vamos viendo cada día más. Por eso vamos a partir de varias premisas. 3 bloques de premisas. Por una parte, cómo podemos responder a esas dificultades que hemos encontrado en el proceso de cuidar y el diagnóstico. Por otra parte, cómo desarrollar conocimientos enfermeros que nos ayuden a la práctica. Y por otra parte, un grupo de premisas que tienen relación con los estilos de práctica enfermera, de tal manera que faciliten la eficiencia y el desarrollo de las competencias enfermeras. Bueno, sobre las premisas del proceso de cuidar y del diagnóstico, nuestro punto de vista es que las enfermeras realizan un juicio clínico a partir de la valoración sobre la información clínica relevante para el cuidado. Que realizamos un juicio diagnóstico que se centra en el descuido, y descuido entendido como la necesidad de cuidarse o de ser cuidados por otras, ¿no? Y un juicio terapéutico en el que las enfermeras respondemos a las causas del descuido y al control de los signos y también de los síntomas del mismo, del descuido, o a ambos. Intentando profundizar un poquito en esto, ¿verdad? Cuando decimos que las enfermeras realizamos un juicio clínico a partir de información clínica relevante, lo que nos estamos refiriendo es que la valoración que una enfermera hace de un paciente debe ayudar, debe dar información que ayude a cuidar y que además debería ser explícito. Nosotros estamos asistiendo a la discusión sobre el uso de diferentes estructuras, enfermeras o no, para valorar a un paciente. Nosotros creemos que lo relevante es que esta estructura exista, sea enfermera, sea no enfermera, sea por patrones funcionales, sea biopsicosocial, sea focalizada en una técnica o en una intervención concreta, pero que debe existir y que además debe ser explícita. No deberíamos trabajar sin esta información que nos respalde sobre el paciente. Sobre el juicio diagnóstico, nosotros pensamos que todas las necesidades de cuidados que tiene la persona cuidada deben ser entendidas y enunciadas como diagnósticos enfermeros, exclusivamente, sin intentar sustituir al diagnóstico médico, sino como efectivamente hablábamos antes, como un elemento más de esa necesidad de cuidados. Luego, todas las necesidades de cuidados deben ser entendidas y enunciadas como diagnósticos enfermeros. Otra cuestión importante es que cuando hablamos de juicio terapéutico, es decir, qué intervenciones vamos a hacer para cuidar, para resolver esos descuidos, debería incluirse tanto el desarrollo como la prescripción de diferentes tipos de intervenciones. Intervenciones puramente instrumentales, quizás que son las más visibles, pero también intervenciones no instrumentales. Pensemos en todo el ámbito biopsicosocial. Todas las intervenciones psicosociales habitualmente conllevan intervenciones no instrumentales. De la misma manera, hemos introducido el concepto espiritual, que vamos a desarrollar un poquito más adelante. También hemos de acostumbrarnos a usar los medicamentos. Tenemos competencias para ello, hemos de prepararnos, pero en el ámbito de nuestras competencias tendremos que acostumbrarnos a hacer intervenciones basadas en medicamentos e intervenciones que impliquen la prescripción de productos sanitarios. Siguiendo con las premisas del proceso de cuidar y del diagnóstico, pensamos que existen 4 relaciones básicas entre el cuidado, salud y enfermedad. Una relación entre salud y cuidados, que sería que no es posible la salud sin cuidarse o ser cuidado. Y 3 relaciones entre cuidado y enfermedad, en la que podemos tener una necesidad de cuidados sin tener enfermedad, sin estar enfermos, tener necesidad de cuidados con enfermedad y estar enfermos sin tener una necesidad de cuidados enfermeros.
De la misma manera, si volvemos a los estilos de práctica, nos encontraríamos con 3 premisas básicas. La práctica técnica se entiende como un acto de cuidado. La práctica controladora se entiende como un proceso de cuidado mínimo previamente establecido. Y la práctica metodóloga, ahí la entenderíamos ya como un proceso de cuidados de máximo, personalizado y centrado en la persona cuidada y las personas relevantes para ella. Esto nos lleva a comenzar con las premisas del conocimiento enfermero. Durante años hemos tenido un discurso muy apegado a la necesidad de crear la ciencia enfermera. Nosotros creemos que tenemos que pensar en términos de ciencia aplicada al cuidado. Nosotros no podemos renunciar al conocimiento que se genera en otras disciplinas. No vamos a explicar nutrición sin los avances en la investigación en nutrición. No vamos a hacer educación sanitaria sobre ejercicio sin los avances en el ejercicio. En cierto sentido, nosotros esto lo vemos como una ingeniería del cuidado. Un ingeniero, cuando tiene que afrontar la resolución de una situación, la resolución de un problema, va a tirar de conocimientos de la física, de la química, además de conocimientos propios. Nosotros pensamos que de la misma manera la enfermera tiene que integrar esos conocimientos y pensarse más como una ingeniera del cuidado. En estas premisas del conocimiento enfermero, hay que remarcar que el enfoque holístico, biopsicosocial y espiritual marca la pauta de actuación, marca la pauta de formación de las futuras enfermeras y la pauta de formación de las enfermeras que estamos trabajando, ¿no? De manera que es necesario que estos 4 enfoques que marcan la atención holística tradicional en la disciplina de enfermería, pues estén presentes en la formación. De manera que lo que nos encontramos es que estos 4 grandes áreas se alimentan de otras múltiples ciencias, y esto sería la ciencia aplicado al conocimiento, ¿no? La esfera psicológica, la esfera espiritual, la esfera social y la esfera biológica se alimentan de otras ciencias. La enfermería tiene que tener un cuerpo de conocimientos propio que también se alimenta, aparte de nuestras intervenciones, también se alimenta de otras ciencias. Llegados a este punto, pues nos tocaría hablar de cuál es la misión, de cuál es la meta de la enfermería. Desde nuestro punto de vista, la meta de la enfermería es la que nos dice la ley en España, ¿no? Prestar atención de salud a los individuos, a las familias y a las comunidades en todas las etapas del ciclo vital y en sus procesos de desarrollo. Y nosotros añadimos en su entorno, porque creemos, como creía Martha Royer en su modelo, que el entorno es fundamental, que la persona está en constante interacción con su entorno, que la persona es un ser pandimensional y como tal tiene una interacción constante hay una interacción constante entre la persona y el entorno. O como diría Ortega y Gasset, él y sus circunstancias, ¿no? Por tanto, el trabajo de la enfermera consiste en prevenir la enfermedad, en promover la salud, en resolver problemas, en paliar aquellos problemas que no se puedan resolver, en rehabilitar y en educar a las personas, como individuos, como familias, como comunidades, en todas las etapas del desarrollo vital y en la salud y en la enfermedad. De tal manera que la persona asumimos que tiene estos grandes aspectos, no solamente el aspecto biológico, el aspecto psicológico, el aspecto social, sino que también tiene un aspecto espiritual. Por ello, las intervenciones de enfermería deben contemplar estas 4 áreas. Entonces, el proceso de cuidar y el acto de cuidado, entendido el proceso de cuidar como algo más complejo y el acto de cuidado como algo más sencillo, pero no menos importante, consideramos que tiene una serie de valores que creemos que son fundamentales para este modelo, ¿no? Y es que las enfermeras desarrollan estilos de práctica acorde a las competencias que tiene la enfermera y a las necesidades del paciente. Que las enfermeras son los profesionales líderes en la visión biopsicosocial espiritual del cuidado por su formación y por su competencia profesional.
Y en esta visión, el cuidado no es exclusivo de las enfermeras, pero sí la visión global, biopsicosocial, espiritual, sí que somos las líderes, no la exclusividad, pero sí somos las líderes. Que las enfermeras utilizan intervenciones basadas en evidencias en todos los ámbitos de intervención bio, psicosocial y espiritual, porque tenemos información suficiente en estos momentos y tenemos evidencias suficientes para poder trabajar cualquiera de estas áreas. Por ello también pensamos, hablando del desarrollo de estas tres grandes cuestiones que les estamos proponiendo, que toda la actividad enfermera es propia. No hay actividad enfermera que no sea propia en el desarrollo de las competencias legalmente establecidas. A veces compartimos intervenciones con otros o los realizamos de forma en equipo, pero no son actividades no propias. Por ello pensamos también que, claro, trabajar en un equipo multiprofesional es sumar competencias de cada profesional, no asumir las competencias de otros profesionales, sino es sumar las competencias que legalmente tenemos desarrolladas. Si tú desarrollas tus propias competencias, entonces tu actividad sí se asume que da resultados sobre la persona cuidada, los resultados en salud de la persona, en bienestar de la persona, también son resultados atribuibles a las enfermeras. Bueno, pues este es el modelo que les proponemos, un modelo multifocal para práctica clínica, una teoría descriptiva de rango medio, en donde el cuidado enfermero forma parte de ese multifoco con el que se atiende a la enfermera, a la persona cuidada dentro del equipo de salud. Nosotros pensamos que este modelo multifocal tiene además una salida hacia la gestión. Estamos en un congreso donde se habla de una enfermera en la Moncloa. Bien, pues nosotros pensamos que un modelo multifocal, un cambio de enfoque y un desarrollo en este sentido, a nivel micro, a nivel de la microgestión, nos ayudaría a mejorar la gestión clínica de los cuidados, porque nos ayudaría a poner sobre la mesa cuáles son las necesidades de cuidado de nuestros pacientes y qué solución le da la enfermera a nivel concreto. Esto que les proponemos del análisis del descuido. Y esto tiene una importancia tanto para la gestión clínica como para la gestión de los cuidados. A nivel de la mesogestión, a nivel de la gestión de los centros sanitarios y del producto que las enfermeras generamos, nos permitiría tener un desarrollo de competencias donde colocáramos las personas en función de su competencia en el estilo de práctica que tienen. Hay puestos donde trabaja una enfermera que son puestos con un perfil, con un estilo de práctica eminentemente técnico, y eso requiere unas competencias determinadas. Hay otros puestos que requieren un perfil, un estilo de práctica basada en el control de procesos, pues eso requiere un nivel de competencia añadido. Y hay puestos donde lo que se necesita es un estilo de práctica metodólogo, centrado en la necesidad del cuidado del paciente, no en el cuidado como acto. Eso requiere otro nivel de competencia. Hacer eso nos permitiría mejorar la organización y la eficiencia del modelo. De la misma manera, si integráramos esta visión en la política sanitaria o en la política sociosanitaria, se podría hablar de necesidad de cuidado de las personas. Tienen un ejemplo sencillo en la pandemia. De repente nos hemos dado cuenta que la pandemia ha destapado una epidemia de soledad. Una epidemia de soledad que requiere un cuidado, que requiere un abordaje que las enfermeras podemos dar. Puedo poner más ejemplos, pero a propósito buscamos un ejemplo psicosocial, ¿verdad? Por último, de cara a la opinión pública, de cara al ciudadano, este reenfoque facilitaría que el ciudadano nos viera como proveedor directo, como un profesional que le resuelve problemas, no un profesional delegado por otros. Y pasaríamos a ser visibles. Piensen qué sucedería si en la prensa saludable fuésemos las enfermeras las que escribiéramos explicándole a los ciudadanos cómo deben cuidarse. Y no solamente explicando lo que hacemos, sino aquello que podemos resolverles.
Bueno, y dándole una vueltita más, ¿no? Pues para remarcar lo de la competencia política, ya que estamos en una enfermera en la Moncloa, pues pensamos que este modelo, desde el punto de vista de la macrogestión de la política sanitaria, lo que hace es que favorece el que los políticos puedan diseñar exactamente el marco de intervención de las enfermeras. Sucede que no conocen qué es lo que los políticos tienden a no conocer, qué es lo que trabajamos las enfermeras, qué es lo que hacemos las enfermeras y por qué es importante para la sociedad. Pensamos que lo que hemos hecho con este modelo pues es recopilar muchos años de experiencia y muchos años de acumular parte del conocimiento enfermero que creemos que favorece justamente el desarrollo de una política sanitaria y de que las enfermeras podamos estar en política sanitaria. Desde el punto de vista de la mesogestión, pensamos que la política sanitaria debe estar enfocada a investigar sobre la eficiencia de las intervenciones enfermeras desde el enfoque biopsicosocial y espiritual. Desde el punto de vista de la microgestión, pensamos que la competencia sanitaria en este modelo debe enfocarse hacia la gestión clínica de cuidado, desarrollando el modelo y facilitando el acceso como puerta de entrada al sistema a los pacientes, facilitándole la puerta de entrada al sistema a las enfermeras, ¿no? Como otra vía de entrada al sistema. Y desde el punto de vista de la enfermera como ciudadana, pues nos sitúa como profesional visible, como decía doctor Duarte, como profesional visible porque somos capaces de materializar exactamente qué cuestiones estamos haciendo y efectivamente crear una opinión alrededor de lo que hacemos las enfermeras. Casualmente o sin casualidad, pues la filósofa barcelonesa Victoria Camps acaba de publicar un libro que se llama Tiempo de cuidados, y ella dice que cuidar es un derecho y es un deber. Y efectivamente, pues ya sabemos la importancia que tienen los cuidados básicos, no solamente en la pandemia, pero ahora con la pandemia pues se han puesto en visto que todas aquellas cuestiones que tienen que ver con la higiene son fundamentales para cuidarnos. No sabemos si en el libro habla o no de las enfermeras, en la entrevista no lo hace, pero se habla de cuidados y se habla de cuidar como un derecho y un deber. Bueno, pues darle las gracias de nuevo a la asociación por la oportunidad de compartir estas reflexiones con ustedes y a ustedes por escucharnos. Ahora intentaremos responder alguna pregunta y debatir un poco con ustedes. Muchas gracias. Oye, nada, muchísimas gracias y vamos a pasar al turno de preguntas y seguro que va a ser muy interesante. De nuevo, muchas gracias a los dos. Muchas gracias. Muchas gracias.